Hola a todos, aquí van los ejercicios que les debía de potencial eléctrico. Estos ejercicios son del Bauer, los que escogí en esta ocasión, y están ya en la carpeta de Google Drive. Cualquier cosa les voy a pasar los ejercicios ahora de Telegram. Entonces, estos son del capítulo 23 y es primero que vamos a ver es el 23.16. Dice así: un anillo metálico tiene una carga total Q y un radio R mayúscula, como se muestra en la figura. Sin realizar ningún cálculo, pronostique el valor del potencial eléctrico y el campo eléctrico en el centro del círculo. Entonces, como vemos, tenemos el anillo radio R cargado de manera uniforme. Y algo muy importante que no dice esto es que solamente dice calcula el potencial. Bueno, cuando nos dicen eso, tenemos que recuerden dar una referencia. Es muy importante eso. Físicamente, el potencial en un punto no existe si no le da la referencia en otro punto. La referencia para casi todos, cuando es una figura compacta, es que el potencial en el infinito es igual a 0. Esto, muy largo, es muy parecido a una carga puntual, así que para grandes efectos, el potencial en el infinito lo decimos que es 0. Bueno, es muy fácil ver que en realidad el campo eléctrico nos va a dar 0. ¿Por qué? Vamos a tomar un pedacito de carga de Q. Este pedacito de carga de Q, aquí tiene una instancia R, y su campo eléctrico va a ir apuntando en esta dirección. Un pedacito de carga de Q diametralmente opuesto también va a tener una distancia R de ese punto, dado que el anillo es uniforme, aunque no lo dice el problema. Vamos a tomar que el campo eléctrico, la densidad de carga es uniforme, y nos va a quedar un campo eléctrico de la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Al sumar estos dos, se van a cancelar. Si yo hubiera tomado otro por acá y otro por acá, va a pasar exactamente lo mismo. Siempre los campos eléctricos a la hora de sumarse nos van a dar 0 cada vez que pasemos por puntos diametralmente opuestos. Así que el campo eléctrico en el centro es 0. ¿Qué le pasa al potencial? El potencial en el centro es 0. No. El potencial en el centro no va a ser 0 jamás, por una razón muy particular. Dado que es uniforme, la densidad de carga y la carga total es Q, digamos que es Q mayúscula, jamás va a ser el potencial. Una carga de Q va a proporcionar un potencial positivo y un potencial, otra carga de Q va a proporcionar un potencial negativo. Entonces, muy importante, V no es igual a 0. ¿Qué otro valor conocido tenemos para V? Bueno, el más sencillo es el de la carga puntual. V es igual a K Q total entre un R. En este caso, podría ser el R del anillo. La respuesta es sí. Sí es el potencial en el centro de ese anillo. Voy a justificarlo con la integral, realmente. V es igual a la integral de K de Q. ¿Y cuál es la distancia de cada pedacito de carga de Q al centro? Siempre va a ser R mayúscula. Al sumar sobre todos los pedacitos de carga, lo que voy a encontrar al final es lo siguiente. Si yo reemplazara este por lambda de L, lo que estoy sumando es sobre todo el anillo. Al final lo que me va a quedar es la circunferencia. Y voy a llegar exactamente a esto. Vuelvo a reemplazar lambda por Q total entre 2pi. Y llegaríamos exactamente a esto. Al final tenemos el valor correcto del potencial. El ejercicio está sencillo, pero es muy importante que tengamos en cuenta eso. El potencial en el centro no es 0, ya que ningún pedacito de carga, todos los pedacitos de carga tienen el mismo signo. Ninguno nos va a aportar una parte negativa y otra positiva. Recordemos la integral bien. Ignorando esto, cada pedacito de carga va a proporcionar un dV es igual a
K, que siempre va a ser positivo, es una constante, de Q entre la distancia que separa la carga al punto de medición. La voy a llamar de momento R con estilo. R con estilo es una distancia, siempre es positivo. K siempre es positivo. El de Q es lo único que puede ser positivo o negativo. Sin embargo, como todo esto es uniforme, aunque el problema no lo decía, y de eso le falta, el anillo es uniforme, entonces el de Q siempre va a tener el mismo signo. Por lo tanto, siempre va a aportar un dV del mismo signo. Si la carga total hubiera sido negativa, el dV hubiera sido totalmente negativo, pero nunca cero. Si la carga total era positiva, el dV, todos los dV siempre van a ser positivos. A la hora de sumarlos, siempre nos quedará de un solo signo. Bueno, esto por este lado. Vamos con el 2335. El 2335 es un problema un poquitito parecido a lo que acabamos de hacer, solamente que esta vez sí vamos a hacer el cálculo. Dice así: encuentra el potencial en el centro de curvatura del alambre delgado que se muestra en la figura. Si se tiene una carga distribuida uniformemente por unidad de área, no, aquí está. Esto es una carga distribuida uniformemente por unidad de longitud de lambda igual a 3 por 10 a la menos 8 coulombs sobre metro y un radio de curvatura R igual a 8 centímetros. Aquí esto estaba mal puesto, esto es por unidad de longitud. Este libro es una primera edición, tiene ejercicios extremadamente interesantes, pero tiene un montón de errores. Por eso es que este Bauer, como para el curso, no sería como el indicado, porque aunque tiene un montón de ejercicios muy, muy buenos, tiene un montón de errores que se tienen que ir corrigiendo en futuras ediciones. Bueno. Nuevamente tenemos que tomar el potencial en el infinito igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos, si no tomamos el potencial en el infinito igual a 0, tenemos que calcular la diferencia potencial por medio de la integral de menos e punto de L. Y esto es bastante incómodo, porque habría que calcular el campo eléctrico y empezar a dar un punto de referencia. Ese punto de referencia sería el infinito. Esto es muy, muy incómodo. En especial porque no conocemos el campo eléctrico en todos los puntos. Eso es algo muy importante. Hay que conocer el campo eléctrico en todos los puntos para conocer ese en particular. Y aquí estamos solo calculándolo para un único punto, que va a ser el origen. Así que, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, de la misma manera que siempre. Tenemos una distribución uniforme de carga, 3 por 10 a la menos 8, coulombs sobre metros. Vamos a tomar solamente un pedacito de carga de Q. Lambda es positivo, así que el campo eléctrico es saliente de la carga. Este va a ser nuestro campo eléctrico. Bueno, perdón, lo que están pidiendo es el de V. Ok. Entonces, V para ese pedacito de carga solamente va a ser la K por el pedacito de carga de Q entre la distancia que separa la carga al punto de medición. Esa distancia va a ser R mayúscula. Siempre va a ser R mayúscula para todos los pedacitos de carga que estén en el semicírculo. Bueno, sumamos sobre todos los pedacitos de carga. Obtenemos el V. Esto va a ser la integral de K de Q entre R. Ahora ocupamos encontrar el de Q. ¿Por qué? Porque así como así no podemos integrarlo. El de Q, dado que estamos parametrizando con un anillo, entonces va a ser la densidad de carga por el diferencial de longitud. Y un diferencial de longitud para un anillo es igual al radio por el ángulo que está teniendo en ese punto. Recordemos eso. Aquí está el diferencial del ángulo. Este va a ser el diferencial de longitud que estamos tomando y siempre aquí va a estar el radio. Ok. Ahora, el ángulo, veamos a ver. Si partimos de este punto y vamos en esta dirección,
Entonces, el ángulo tiene que pertenecer al intervalo desde 0 hasta pi, o desde 0 hasta 180 grados, pero nosotros tenemos que trabajar siempre en radianes para esta situación. Esto va a ser igual a la integral k lambda r de zeta entre r, de 0 hasta pi. Cancelamos las r's y encontramos algo muy curioso. K lambda por la integral del ángulo. A excepción de lo que es el ángulo, vemos que esto no va a depender del radio del anillo. Yo puedo tener varios anillos diferentes que al final, si yo lo doy en términos de lambda, no va a depender del anillo, del radio del anillo. Si yo lo dejara en términos de Q, sí va a depender del radio. Pero es muy importante notar esto. Tal y como está en términos de lambda, si solo obtenemos lambda, no hay necesidad de conocer el radio. Esto sería al final K lambda por pi. Lambda ya lo teníamos, de hecho, 3 por 10 a la menos 8. Entonces, vamos a ver cuánto da esto. Esto da 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 8 por pi. El resultado es 848.2 volts o 270 por pi, según mi calculadora. Bueno, ahora quiero hacer algo diferente. El anillo cargado uniformemente, como tal. Esto ya es un ejemplo que nosotros ya habíamos hecho en algún momento. El anillo cargado uniformemente y yo quiero el potencial aquí, a una distancia h del centro del anillo, yendo en el eje perpendicular al anillo. Muy bien. ¿Esto es por qué? Porque nos va a servir para hacer el ejercicio 2341. Es bueno siempre repasar esto. Vamos a tomar el potencial en el infinito igual a 0. Voy a orientar el eje cartesiano, bueno, el marco de referencia cartesiano, de esta manera. Z está perpendicular al anillo. Y empezamos. Tenemos un anillo cargado uniformemente. Puede ser una carga total Q. O sea, lambda va a ser una constante. Si yo tomara un pedacito de carga por acá, de Q minúscula, la distancia de este pedacito de carga al punto de medición va a ser igual a la raíz cuadrada de el radio del anillo al cuadrado más h cuadrado. Ven que eso es siempre un ángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Ok. Esto para efectos, cuando vayamos a integrar, R es constante y H no depende de lo que estamos haciendo. Esto va a ser igual a 0. Va a ser igual a una constante y puede salir fuera de la integral. Ahora, ¿qué pasaría con otro pedacito de carga? Otro pedacito de carga que esté por acá va a tener exactamente la misma distancia, así que no hay ningún problema. Yo puedo escoger pedacitos de carga donde yo quiera, que siempre voy a tener la misma distancia. Toca el de Q. Yo sé que de Q de L, donde L es el diferencial de longitud, va a ser igual a lambda. Nuestro diferencial de longitud, recuerden que estamos integrando sobre el anillo, entonces solo donde existe carga R de zeta, donde zeta va a tener que variar desde 0 hasta 2pi. Pero lambda también va a ser igual a la carga total entre 2pi por R. ¿Por qué? Porque está cargada uniformemente, así que
Basta con agarrar la carga total y dividirla entre la circunferencia de ese anillo. Muy bien. Entonces empezamos de la misma manera. Un dV es igual a K de Q entre la distancia que lo separa del pedacito de carga al punto de medición. K lambda R de zeta dividido entre la raíz cuadrada R cuadrado más H cuadrado. V tiene que ser igual a la integral desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque zeta va a tener que variar desde 0 hasta 2pi. K lambda R mayúscula raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más H cuadrado de zeta. Todo esto puede salir fuera de la integral. Entonces, V para el caso del anillo cargado tiene que ser igual a 2pi K lambda R mayúscula entre raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado. Este tiene que ser nuestro potencial para este anillo cargado. Voy a revolverlo a términos de Q porque eso es lo que más me va a interesar por ahora. En términos de la carga total, esto es 2pi K R dividido entre la raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado por lo que era lambda, pero lambda era la carga total dividido entre 2pi por R. Al final esto queda K Q entre raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado. Ok. Ahora vamos con el ejercicio 2342. El ejercicio 2342 dice así. Obtenga una expresión para el potencial eléctrico a lo largo del eje X de un disco con un orificio en el centro, como se muestra en la figura. El disco está cargado uniformemente, aquí no lo dice, donde tiene rayos interno y externo R1 y R2, respectivamente. ¿Cuál sería el potencial si R1 tiende a 0? O sea, que sea un disco completo. No solamente le estoy quitando el pedacito interno. Muy bien. En este caso están orientando el eje X en esta posición, o sea, perpendicular al anillo. Eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sé que este potencial que yo calculé es el potencial que nos está dando para este caso. O sea, para un punto en el eje que es perpendicular al anillo. Así que no debe haber ningún problema a la hora de calcular esto. Ok. ¿Cómo voy a utilizar este resultado anterior para este caso? Bueno, el caso tradicional, ¿qué va a hacer? Agarrar un pedacito de carga de Q de acá y calcular la distancia S de Q para acá. ¿Y qué voy a encontrar? Que la distancia no es constante, que el ángulo tampoco es constante, entonces voy a encontrar una necesidad de usar una doble integral. ¿Ocupamos dobles integrales para este curso? No. Nosotros tenemos que cambiarnos de tipo de mentalidad. Esta no va a ser lo que vamos a ocupar. Tenemos que entonces cambiar el tipo de diferencial para que no sea necesariamente usar un pedacito de carga cuadradito. ¿Qué tal si usamos un anillo como un diferencial de carga? El disco está compuesto por múltiples anillos, cada anillo con una carga de Q y solo integramos y sumamos sobre todos los anillos posibles.
Eso es perfectamente válido. Entonces, esta línea roja que yo puse aquí va a ser el diferencial de carga que estamos usando. Entonces, este diferencial de carga yo ya lo conozco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar el resultado anterior. Este resultado acá. ¿Y qué es lo que vamos a agarrar? Bueno, ya el anillo va a ir variando de posición. Vamos a tener muchos anillos de diferente radio. Entonces el radio lo tenemos que cambiar. La distancia H no la voy a cambiar. Yo puedo decir que aquí está la distancia H sin ningún problema. Y ese es un punto cualquiera sobre el eje X. Ya con eso es suficiente. El H se queda igual. El Q se cambia por un dQ. ¿Por qué? Porque ahora cada anillo va a tener una carga de Q. Entonces, el dV tiene que ser el V aportado por un anillo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sumar sobre todos los anillos. El V total es la suma de todas las potenciales de los anillos. Entre comillas. ¿Por qué? Porque al final esta suma se vuelve una integral. El de V entonces pasa a ser K de Q. Cada anillo tiene un pedacito de carga de Q. Raíz cuadrada de. Ya la R mayúscula la voy a quitar. ¿Por qué? Porque yo ocupo integrar sobre todos los anillos. R cuadrado más H cuadrado. Ok. Ahora vamos con el de Q. Tengo que relacionar de alguna manera este de Q con el diferencial, con la densidad de carga de este disco. Este disco es un plano. Bueno, está sobre un plano. Es una figura plana, así que tiene que ser un diferencial de carga de sigma. Diferencial de carga de superficie por su diferencial de área. Este diferencial de área, entonces, estamos recorriendo todo el círculo, da lo mismo recorrer todo el círculo. Entonces, lo que ocupamos es el área del círculo. Si recordamos que el área del círculo es igual a pi por r cuadrado, el diferencial de área del círculo es igual a 2pi r de r. Este va a ser nuestro diferencial de área. dq, por lo tanto, tiene que llegar a ser sigma por 2pi r de r. Ya tenemos todo lo necesario para poder integrar esto. El potencial dado por este disco con un agujero en el centro es igual a la integral de K de Q, pero el de Q es sigma 2pi r de r dividido entre la raíz cuadrada de r cuadrado más h cuadrado. Y tenemos que integrar sobre donde esté ubicada la carga. Dado que es un disco con un agujero en el centro no va a haber carga. Entonces, yo puedo agarrar y el R1, integrar desde R1 hasta R2, nada más. Ahora, esta integral va a quedar de la siguiente manera. K sigma por 2pi salen fuera la integral. Integral desde R1 hasta R2 de R minúscula de R entre raíz cuadrada de h cuadrada más r cuadrado. Ok, esta integral hay que ver cómo la hacemos. Hay varios caminos. El más sencillo es sustitución tradicional. Uno un poquito más complicado, sustitución trigonométrica. Por cualquiera de las dos formas debe salir. Yo voy a escoger integral normalmente. U es igual a h cuadrado más r cuadrado de u es igual a
2R de R. Voy a integrar solamente indefinida. Voy a hacer solamente la integral indefinida y luego le restauro los valores. La integral de solo este pedacito. Si solo hago esta integral, vamos a ver qué da. H cuadrado más R cuadrado. Sin límites de integración. Ok, esto tiene que ser igual a 1/2 de u entre raíz de u. Esto es 1/2 de la integral de u a la menos 1/2 de u. Esta integral es bastante sencilla de hacer. Esto es 1/2. Se le suma 1 al exponente. Al sumarle esto me queda 1/2 y se divide entre el exponente actual. Si lo vemos, este 1/2 se cancela con este 1/2 y lo que queda al final es u a la 1/2 más una constante, la integral indefinida. La integral definida, en cambio, va a quedar de la siguiente manera. V es igual a 2pi k sigma por la integral de, por el resultado de esa integral. Bueno, hay que restaurarle. Perdón, me faltaba restaurar la variable original. Entonces, por la raíz de h cuadrado más r cuadrado, evaluada desde r igual a 1 hasta r igual a 2. Esto queda 2pi k sigma por esas raíces. Raíz cuadrada de h cuadrado más r cuadrado más la raíz cuadrada de, de r2 al cuadrado menos la raíz cuadrada de h cuadrado más r1 al cuadrado. Vamos a ver si hice algo mal a medio camino. Parece que no. No, está bien, de momento. Ok, si no dejé nada botado a medio camino, esta integral parece ser el resultado. Ok. Ahora lo siguiente, vamos a ver, tengo una expresión. Bueno, en este caso, no nos está diciendo absolutamente nada acerca de la carga total del disco. Voy a dejarlo en términos de sigma porque el problema no era muy claro en ese sentido. Un problema de examen debería decirles, tener el resultado al final en términos de algo, términos de la carga total o de la densidad de carga de este disco. Yo lo voy a dejar en términos de la densidad de carga, sigma. Lo que sí dice es cuál sería el potencial si R1 tiende a 0. Es muy sencillo, si R1 tiende a 0, sería el potencial de un solo disco. Dos pi k sigma por la raíz de h cuadrado más R2 al cuadrado menos h. Esto sería todo lo que habría que poner. Bueno, hay una alternativa para este problema. Si por pura casualidad nosotros hubiéramos conocido esta cantidad a priori, que ustedes pueden tenerla, la alternativa es la siguiente. Si conocemos el V del disco sólido, ¿qué es lo único que hay que hacer? El V total
sería el V de un disco de radio R2 mayúscula con carga o con densidad de carga más sigma. Y le sumamos el potencial dado por un disco de radio R1 con densidad de carga menos sigma. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto es el principio de superposición aplicado perfectamente a este problema. Si nosotros hubiéramos conocido a priori este potencial, que de hecho lo pueden usar perfectamente para un examen o para, bueno, para el quiz en realidad, podemos nosotros agarrar y si tenemos una carga total positiva distribuida sobre el disco, lo único que hay que hacer es, para tener carga cero en ese disco de radio R1, le sumamos la carga negativa, lo que hubiera ido ahí negativamente. Si conocemos esos, simplemente se restan. Vean que es muy fácil de acá, de esta expresión. SH hubiera desaparecido completamente de la situación. Y solo nos quedan las restas de las raíces. Ok, esos fueron los ejercicios que seleccioné. Pero por cualquier cosa, quiero hacer una aclaratoria. Por si llegan a verlo. Recuerden, muchachos, que en clase les dije que si tenemos una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son salientes. Pero las líneas o superficies de potencial son perpendiculares a esta. Aquí tendríamos otra superficie, aquí tenemos un potencial alto, referenciado sobre el infinito, aquí tenemos un potencial bajo. Mientras más me aleje, perdón, voy a tener un potencial cada vez más bajito. Muy importante. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un campo eléctrico? Perdón. Un campo eléctrico de esta forma. Parece un campo eléctrico uniforme. Recuerden que el campo eléctrico sale del más de una parte que hubiera tenido carga positiva y llega a una parte que tiene una carga negativa. Recuerden que yo les había dicho que el delta V lleva un menos respecto a esto. Si el campo eléctrico es uniforme, el delta V va a ser igual a menos E por la distancia que lo separa. Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto tiene el potencial alto y este punto tiene el potencial bajo. Recordemos también lo siguiente, una carga libre positiva aquí se movería para allá, mientras que una carga libre negativa se movería para acá. Eso como aclaratoria. Y aún más, o sea, cuando nosotros tenemos un conductor, tenemos aquí una pieza de conductora, no sé, una pieza ahí toda deformada, solo el conductor solamente va a tener, cuando está aislado, solamente tiene la carga en la superficie. Si tiene carga, solamente va a estar en la superficie. No van a encontrar carga en el interior del conductor, siempre y cuando el conductor está aislado.
En cambio, en un aislante sí podemos tener carga en todo el volumen del aislante. Y muy importante, esto también provoca algo muy curioso. El potencial en la superficie es constante para un conductor. ¿Eso cómo se traduce? En otras palabras, es un equipotencial, es una superficie equipotencial. Ténganlo en cuenta eso. Bueno, como recomendación para hacer estos problemas de conductores, pueden tener a disposición el conductor de el potencial de lo que es el anillo, un medio anillo o un cuarto anillo, pero también recuerden que si vienen de alguna forma, algún ángulo extraño, recordar cómo hacer ese potencial. También, les recuerdo que el principio de superposición es muy poderoso. Vean que el del disco, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo conociendo el propio potencial de un disco completo. Si hubiéramos tenido el potencial de un disco completo, ¿qué es lo que hacemos? Le sumamos el potencial de un disco de radio 1, pero con densidad de carga negativa. La misma densidad, pero negativa. Esto es puro principio de superposición. La carga total desde 0 hasta R1 va a ser 0. El mismo caso que hubiéramos tenido. Y esto nos ahorraría muchísimo tiempo a la hora de realizar estos problemas. Bueno, por ahora los dejo. La otra sesión de ejercicios voy a hacer de capacitores. Por cualquier cosa, si ven en el Bauer y ven en el Resnick, incluso en el propio Serway, les recuerdo lo siguiente: para capacitores no van a entrar capacitores con dieléctricos. Entonces ignoren todos los ejercicios que digan dieléctrico para capacitores. También les digo lo siguiente: si ven lo siguiente, sí, si ven lo que es dipolos, momento dipolar o polarización, tampoco va a entrar, porque es uno de esos ejercicios del Resnick van a venir con ese nombre. Nosotros como tal no vemos el campo de un dipolo puro. Se puede hacer el campo de un dipolo físico, que solamente son dos cargas, pero siempre y cuando no nos den el momento dipolar, tienen que darnos la diferencia de cargas. Así que lo que es el campo de un dipolo puro no lo vamos a ver en este curso. Sin embargo, si desean leerlo, el Resnick tiene una muy buena introducción a estos campos especiales. Bueno, por ahora los dejo y dejémoslo hasta acá. Cualquier duda me pueden consultar. Entonces, por ahora, hasta luego.